Hola a todos y todas, mi nombre es Gustavo Chavero, docente de la Universidad Nacional de San Luis. Un placer poder compartir con ustedes en esta jornada algunas expresiones, reflexiones respecto a esta temática que nos convoca, que es las prácticas decoloniales y su impacto en las territorialidades, subjetividades, espiritualidades. Puntualmente en este eje, poder realizar un aporte, un breve aporte sobre lo que son las praxis públicas y la planificación de las políticas. Rápidamente menciono que la planificación de política en los países latinoamericanos tienen su historia y podemos partir desde mitad del siglo pasado, década del 50, con un origen que eh, caracterizó a la planificación como una planificación del desarrollo económico y social, planificación que permitiría superar el subdesarrollo. Se adoptaron rasgos de la planificación, por ejemplo, de la Unión Soviética, quienes habían implementado la planificación, organizaron todo un plan de desarrollo económico y social de sus países luego de la posguerra. Nuestros países también tuvieron que pensar en cómo poder superar el subdesarrollo, y una de las posibilidades fue esa, la de adoptar modelos de planificación que a vistas del mundo eh, tuvieron éxito, y obviamente podría haber sido posible lograr también en nuestros países el mismo éxito. Sin embargo, hubo muchas cuestiones que no se consideraron respecto a adaptar en otro contexto estos rasgos de la planificación en su inicio, en donde había técnicos planificadores, oficinas de planificación, muchos datos estadísticos, pero no había una lectura compleja de las realidades. Avanzó y obviamente la planificación tuvo su origen, tuvo su fracaso, porque varios autores pudieron expresar una vasta bibliografía respecto a que la planificación significó la elaboración de muchos planes libros, los cuales en la mayoría de los casos no se ejecutaron, o se ejecutaron algunas acciones escritas en esos planes, planes que se demoraron mucho tiempo en su elaboración. Fines de los 70, principios de los 80, un pensador, un intelectual como Carlos Matos, chileno, propone un modelo de planificación denominado la planificación estratégica situacional. Y hablamos en este momento de una evolución de la planificación considerada desde su origen. En los postulados de la planificación estratégica situacional nos menciona la posibilidad de pensar momentos. Un primer momento explicativo, diagnóstico, un momento 2 normativo de diseño del plan, un momento 3 para otorgarle viabilidad a nuestro plan, y un momento 4 táctico operacional que nos permite el monitoreo y permanente evaluación de sus acciones. Menciono esto porque desde los 80 a hoy 2020 hablamos de 40 años en donde nuestras prácticas y a partir de nuestras posibilidades de trabajar en territorios permite concluir, pero de manera provisoria, algunas cuestiones. Hay muchas deudas pendientes. La planificación no está realizando lecturas de los territorios. Pero no es la planificación en sí, realmente es quienes desarrollan la planificación y la aplican desde un lugar distinto al que debería ser. Cuando uno realmente quiere generar un impacto, debe hacer una lectura de las realidades, no prediseñar ideas, grandes objetivos
sin una planificación situada. Por lo tanto, y desde una práctica de colonial, estamos hablando de promover un pensamiento propositivo, pluralista, contrahegemónico, que posibilite el intercambio, el diálogo, el entrecruzamiento de saberes, saber científico con otros saberes, saberes rurales, saberes laicos, saberes indígenas, saberes de las poblaciones urbanas marginales, la decolonialidad del ser y del saber implica un poder hegemónico alternativo, desde abajo hacia arriba. Y en nuestro caso, poder referirnos a la planificación de las políticas desde este lugar nos invita a pensar la relación entre la planificación de las políticas y los territorios educativos destinatarios de las mismas, con grandes objetivos, por supuesto, porque no podemos hablar de prácticas decoloniales si no pensamos en cómo poder llevar a la práctica en estos territorios los postulados de la misma. Debemos conocer y analizar el discurso político educativo vigente, dar evidencia de lo que realmente está aconteciendo en las prácticas educativas en territorio. Se debe generar conciencia desde una práctica decolonial liberadora. ¿Esto qué significa? Despojarnos del acatamiento de lineamientos externos y dialogar desde los territorios con una lectura genuina y particular de cada uno de estos territorios. Es mucho lo que se puede decir al respecto, pero creo que establecer un diálogo entre la planificación de las políticas y las prácticas concretas en territorio implica un camino de ida y de vuelta, reconocer, revalorizar las políticas expresas en un proyecto político de país y a su vez respetar, considerar, pero también analizar la desagregación de estas políticas hasta llegar a los territorios, pero no acatando lineamientos sin comprenderlos, sin analizarlos, sin rechazarlos, sino verdaderamente diciéndole a quienes piensan y proponen las políticas educativas, quienes las planifican, que vamos a pensar entre todos y principalmente desde nuestros territorios, desde nuestra complejidad de nuestras prácticas, qué es lo que necesitamos, qué es lo que podemos. Y esto me permite invitarlos a ustedes a responder una pregunta para poder seguir con esta reflexión. Y es, ¿cómo impacta hoy la relación entre la planificación de las políticas y lo que acontece en los territorios educativos y su particular complejidad? Es decir, desde su experiencia, mirar qué está sucediendo entre lo que se decide en el nivel central como planificación de políticas y lo que sucede en la práctica concreta. ¿Se establece una relación coherente o no? ¿Podemos o no ser parte de este diálogo? Si podemos, ¿qué podemos? ¿Cómo podemos? Sin embargo, pregunta que obviamente puede tener múltiples respuestas y que seguramente derivará en muchas otras más. Bueno, muchas gracias y continuamos con la reflexión.